Bien, doctores, vamos a revisar el tema de fármacos y tóxicos en el embarazo. Comencemos. Iniciemos hablando de los cambios farmacocinéticos durante el embarazo, ¿ya? Entonces, ustedes recordarán de los cambios fisiológicos que hay una disminución de la motilidad gastrointestinal debido a que la progesterona, recuerden, relaja el músculo liso del intestino. Entonces hay menos peristaltismo. También disminuye la secreción de ácido clorhídrico, eso que hace aumentar el pH gástrico. Estos cambios hacen que haya mayor cantidad de absorción del fármaco en el tránsito intestinal. Entonces aumenta la tasa de absorción del fármaco. Eso deben recordar, producto de los cambios. También va a haber aumento de la absorción a nivel subcutáneo y también a nivel intramuscular. Pero recordemos que a nivel de la distribución de los fármacos, un cambio también que se da en el embarazo es la proteinuria fisiológica y la disminución de albúmina, principal proteína plasmática, ¿no? Entonces, la caída de albúmina, que es fisiológica en el embarazo, hace que esa fracción de unión de los fármacos unido a proteínas disminuya. Y por el contrario, la fracción libre del fármaco aumente, ¿ya? Entonces, como la fracción libre del fármaco aumenta, recuerden que eso lleva a mayor acción farmacológica y también a mayor toxicidad farmacológica. La progesterona aumenta, induce más las enzimas del metabolismo hepático, aumenta la acción de los citocromos y eso, recuerden, por tanto, aumentan la biotransformación, el metabolismo, tanto de fase 1 como de fase 2. Recuerden, fase 1, oxidorreducción, ¿no? Reacciones de oxidación, reducción. Fase 2, conjugación, donde participa justamente también las enzimas hepáticas. Entonces, debido a que la progesterona es un inductor enzimático a nivel hepático, es que aumenta el metabolismo de los fármacos. Y a nivel renal, recordemos que al estar aumentado el flujo sanguíneo renal y por ende la tasa de filtración glomerular, quiere decir que se va a depurar más rápido la sangre y por lo tanto aumenta la excreción de los fármacos a nivel renal, ¿no es cierto? Porque hay una hiperfiltración y eso lleva a mayor depuración de la sangre. Entonces aumenta la excreción de los fármacos a nivel renal. Tengan en cuenta estos datos, ¿ya? Porque puede ser motivo de pregunta, ¿no? Los cambios farmacocinéticos producto de los cambios fisiológicos en el embarazo. Otra cosa que les pueden preguntar es la clasificación de la FDA en categorías de los fármacos. Recuerden que tenemos, por ejemplo, los fármacos más seguros, que son los de la categoría A. Estos son los fármacos más seguros porque hay evidencia de estudios tanto en mujeres gestantes como en animales de que el fármaco es seguro, no tiene toxicidad. Por eso son los más seguros. Y en este caso, por ejemplo, de la categoría A, están pues el ácido fólico, el sulfato ferroso, las vitaminas, ¿no? Vitamina C, vitamina B, incluso la vitamina A, pero a dosis normales. ¿Correcto? A dosis normales no hay problema, porque a dosis altas de la vitamina A ya vamos a ver que es teratogénica, pero a dosis fisiológicas es segura, ¿no? Entonces los fármacos más seguros ya están dentro de la categoría A. Luego tenemos la categoría B. ¿Cómo definimos a la categoría B de la FDA? De que solo hay estudios en animales de que no hay toxicidad fetal, pero no hay estudios en gestantes, no hay estudios en seres humanos. Pero los estudios en animales nos han demostrado que no hay toxicidad. Entonces son relativamente seguros, ¿verdad? Entonces en esta categoría B, por ejemplo, están los famosos beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina, macrólidos como eritromicina, antidiabéticos como la insulina. Ahí están en la categoría B, ¿correcto? Muy bien. Luego están los de la categoría C. Estos ya tienen riesgo. ¿Por qué? Porque nos dice que en animales, ojo, en animales
se ha identificado toxicidad fetal en animales, toxicidad, ¿correcto? Pero no hay estudios en seres humanos que nos indique ese riesgo, solo en animales. Entonces, ahí ya entra, ¿no es cierto?, un riesgo intermedio, ¿no? Porque hasta el A y el B, los estudios en animales nos decían que no había riesgo, no había riesgo, pero en el C ya nos dice que hay cierto grado de toxicidad. Entonces, en el grupo C están, por ejemplo, antibióticos como los aminoglucósidos, ¿no?, que son ototóxicos, nefrotóxicos. Están las fluoroquinolonas, ¿correcto? Está también aminoglucósidos, fluoroquinolonas, están también ya fármacos como tetraciclinas también, ¿no?, dentro de esta categoría C, que han demostrado cierto grado de toxicidad. En la categoría D ya encontramos toxicidad demostrada tanto en estudios en humanos como en animales. Miren la diferencia, tanto en humanos como en animales nos han demostrado que hay toxicidad, riesgo de teratogenicidad. En este grupo están, por ejemplo, los antiepilépticos. ¿Ya? Te van a preguntar, antiepilépticos, categoría D. Fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, los YECAS, los ARA2, también están en esta categoría, en la categoría D. Entonces recuerden que acá ya hay riesgo de teratogenicidad, ¿ya? Lo que pasa es que el beneficio supera el riesgo. Y el típico ejemplo, doctores, es la epilepsia. Entonces, cuando una mujer tiene epilepsia y queda embarazada, tiene que seguir tomando sus medicamentos, porque el suspenderlo aumenta más el riesgo. Entonces, tiene que seguir tomando, tiene que seguir controlando las crisis convulsivas. Entonces, el beneficio supera el riesgo. Por más que los fármacos son o tienen cierto grado de asociación a teratogenicidad, es más beneficioso que sigan en su terapia, ¿correcto? Por eso el típico ejemplo acá son los antiepilépticos. En el caso de los antihipertensivos no hay problema, ¿no? Es mejor no utilizar YECA, ARA2 porque son teratogénicos y utilizamos otros antihipertensivos más seguros, como metildopa, nifedipino, labetalol. Entonces ahí no hay problema. Pero en el caso de la epilepsia no hay quien lo reemplace, ¿no? Ese es el inconveniente. Pero luego está la categoría X. En la categoría X sí ni hablar, doctores. En la categoría X sí son los fármacos contraindicados de manera total, porque acá siempre el riesgo supera el beneficio. Por eso acá hay una diferencia. En el D la contraindicación es relativa, pero en el X ya la contraindicación es absoluta, ¿ya? Entonces en esta categoría X, por ejemplo, ¿quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar metotrexate, leflunomida, los derivados del retinol, la isotretinoína, el yodo radiactivo, talidomida, la vitamina A alta dosis, es teratogénica, es categoría X. Mira, vitamina A dosis normales es categoría A, porque es seguro. Pero vitamina A altas dosis, eso sí es teratogénico. Entonces, todos los fármacos que se han demostrado teratogenicidad como tal, están dentro de esta categoría, categoría X. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver este cuadrito interesante, que son los fármacos que podemos indicar, que podemos prescribir en una gestante, pero también los fármacos contraindicados, los fármacos proscritos, ¿no?, en una gestante. Comencemos por los antibióticos. Recordemos, pregunta de examen, que los fármacos o antibióticos más seguros en el embarazo son los beta-lactámicos. Penicilina, cefalosporina, carbapenems. Por ejemplo, si te ponen un caso de una gestante con sífilis, tratamiento, penicilina. Tratamiento de una gestante con infección de tracto urinario, cistitis, bacteriuria sintomática, cefuroxima, cefalexina, amoxicilina. ¿Correcto? Entonces no hay ningún problema. Es una bacteria E. coli ble positiva, damos los carbapenem, ¿no es cierto? Meropenem, que es el carbapenem más seguro en el embarazo. Y luego están los macrólidos. Los macrólidos, ¿no es cierto?, eritromicina, acitromicina, tienen o podemos utilizarlo sin ningún problema. Y acá la pregunta de examen es
cuando nos preguntan infección por clamidia en gestante. Sabemos que para bacterias como clamidia el antibiótico de elección son las tetraciclinas, pero en caso de gestantes están contraindicadas. Entonces en su alternativa, ¿qué utilizamos? Macrólidos, ¿correcto? Para infecciones por clamidia en gestantes. Porque recordemos que tetraciclinas, quinolonas y metronidazol en el primer trimestre, metronidazol, están contraindicados, ¿ya? Recuerda que tetraciclinas hace la tinción de las encías, altera el crecimiento, el cartílago del crecimiento. Las quinolonas también son teratogénicas y metronidazol también en el primer trimestre. Luego tienen los AINES. Los AINES, recuerden que podemos utilizarlos. Son, por ejemplo, para la fiebre, para el dolor, típicamente podemos utilizar sin ningún problema paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. No hay ningún inconveniente, ¿no? Hasta indometacina, recuerden que tiene acción, ¿no? Como tocolítico, ¿no? Porque es un AINE. Pero recuerden que pasado las 32 semanas ya está contraindicado porque cierran el ductus arterioso. Recuerda que el ductus arterioso se mantiene permeable por las prostaglandinas. Entonces tú al dar AINES bloqueas ya la ciclooxigenasa que sintetiza prostaglandinas. Entonces el ductus arterioso se cierra. Por eso los AINES están contraindicados pasadas las 32 semanas, por el cierre del ductus arterioso. En caso de paludismo y embarazo, recuerden que el tratamiento de elección en profilaxis embarazo, ¿no? Te van a poner el caso de una gestante que viaja a una zona endémica, es cloroquina. Cloroquina. El que está contraindicado es el primaquina, ¿correcto? Primaquina no está indicado en el embarazo. En artritis reumatoide, recuerden, hidroxicloroquina puedo utilizar como fármaco antirreumatoideo, remodelador o modulador. Y el que está contraindicado es metotrexate, leflunomida, eso como farmes está contraindicado en el embarazo, ¿correcto? Recuerden, el metotrexate actúa como un antimetabolito, altera el metabolismo del ácido fólico, por eso se asocia a defectos de tubo neural, como meningocele, encefalocele, etc. En caso de epilepsia y embarazo, siempre busquemos, ¿no es cierto?, la monoterapia, la menor dosis, pero hay que darle fármaco. Así sea teratogénico, hay que dar, porque el beneficio supera el riesgo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes podemos utilizar? Carbamazepina, por ahí fenitoína, etc. Pero si te preguntas el antiepiléptico que tiene menos riesgo de toxicidad, ojo, dato, la motrigina. La motrigina, levetiracetam son los antiepilépticos más seguros, ¿ya? Luego están intermedios, carbamazepina, fenitoína, pero luego ya están los más tóxicos, los que sí tienen alto riesgo de toxicidad, que es el valproato y el topiramato. El valproato porque está bien asociado a defectos de tubo neural. Si te preguntan el anticonvulsivante que más se asocia a defectos de tubo neural, valproato. Y topiramato por su asociación con los defectos orofaciales, labio leporino, paladar hendido, ¿correcto? Si hay trombosis, una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, el anticoagulante de elección en el embarazo es la heparina, sobre todo la de bajo peso molecular, la enoxaparina, es el anticoagulante de elección. Pero el que está contraindicado, recuerden, es warfarina, sobre todo en el primer trimestre, ¿no? Porque es teratogénica, y en el tercer trimestre porque se asocia a ictericia neonatal. Entonces la warfarina está contraindicada, ¿no? Luego tenemos como antihipertensivos, podemos utilizar metildopa, que es un agonista alfa-2, labetalol, que es un beta-block mixto, hidralacina, ¿no es cierto?, nifedipino, está permitido utilizar en el embarazo. ¿Quiénes están contraindicados? Acuérdate, los YECA, SARA-2, nitroprusiato, se asocian a teratogenicidad, ¿ya? Los YECAs, los SARA-2, recuerden, generan sobre todo alteración en la osificación del cráneo, disgenesia renal, también con eso está asociado los YECAs y los SARA-2. De los antimicóticos, recuerden que podemos utilizar para infecciones micóticas sistémicas anfotericina B, no hay problema, pero no utilizar fluconazol y traconazol. Los azoles en el primer trimestre se asocian a abortos, ¿ya? Por eso fluconazol es preferible no utilizar.
Esta es una típica pregunta de los exámenes. Hipertiroidismo en el embarazo. Hipertiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow. ¿Cómo tratamos en una gestante? En el primer trimestre, el antitiroideo más seguro, ¿no? Recuerden que en el primer trimestre es donde hay más riesgo de toratogenicidad por la embriogénesis, morfogénesis, entre la tercera y la octava semana. Pero si te preguntan el antitiroideo más seguro, que incluso lo puedes utilizar en el primer trimestre, es el propiltiracilo. Pregunta examen. Es el más seguro. Por eso lo puedes utilizar hasta en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre puedes utilizar hasta metimazol. No hay problema. Segundo, tercer trimestre. ¿Ya? Metimazol. Pero el antitiroideo que sí está contraindicado es yodo radioactivo. Por eso cuando un endocrinólogo, doctores, va a utilizar yodo radioactivo para tratar un hipertiroidismo en una mujer en edad fértil, lo primero que pide es un beta-HCG para descartar embarazo. ¿Ya? Antes de usar yodo radioactivo, pedimos beta-HCG, que fue pregunta de examen. ¿Ya? En general, cualquier fármaco teratogénico, antes de usarlo en una mujer en edad fértil, se pide beta-HCG. Recuerden ese principio. De los antieméticos podemos utilizar el de primera línea, piridoxina, que es vitamina B6, metoclopramida, diminhidrato, recuérdate tu hiperemesis gravídica, ¿ya? Incluso en casos refractarios utilizamos corticoides, clorpromacina, pero el que sí está contraindicado es ondansetron, el que bloquea los receptores de serotonina. El ondansetron en el primer trimestre está asociado a defectos orofaciales, igual que el topiramato. Y el que históricamente, justamente a raíz de eso, la escuela americana, ¿no? La FDA, saca las categorías de los fármacos, viene a ser talidomida, ¿no? Talidomida antes se empleaba como antiemético en el embarazo, pero luego se asoció, ¿no es cierto?, a lo que viene a ser estas malformaciones que son la focomelia, ¿no? Focomelia. En el caso de las vacunas, recuerden que la DPTA, la DTPA, difteria, tétano, pertusis, se aplica en el tercer trimestre a toda gestante, o sea, entre las 27 y 36 semanas. Pregunta de examen. Esta vacuna permite proteger al recién nacido de estas infecciones, difteria, tétano, pertusis, ¿ya? Entonces se aplica a toda gestante en el tercer trimestre, ¿ya? La DT, difteria, tétano, se puede aplicar a partir de las 20 semanas, ¿ya? Y son 2 dosis, separadas por 2 meses, ¿ya? Eso también por ahí lo han preguntado. Si solo es difteria, tétano, a partir de las 20 semanas y entre una y otra dosis deben estar separadas por 2 meses, ¿ya? Hepatitis B, influenza, también se pueden aplicar a partir de las 20 semanas, ¿ya? Acuérdense que influenza se complica en una gestante, entonces hay que vacunarlas, ¿ya? A partir de las 20 semanas, igual que la hepatitis B. Muy bien. Contraindicado las virus vivos atenuados, típicamente CPR, pues, ¿no? Sarampión, parotiditis, rubiola. No vamos a vacunar con rubiola o parotiditis porque recuerden que estos son componentes vivos atenuados y eso sí está contraindicado en una gestante, ¿no? Imagínate, pues, vacunar contra rubiola, ¿no? Rubiola se complica en el embarazo con malformaciones, el famoso síndrome de Grech, ¿no es cierto? El síndrome de Grech que va con microcefalia, catarata, hipoacusia, PCA, ¿no es cierto? Persistencia del conducto arterioso. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Varicela también, ¿no? Es virus vivo atenuado, entonces no estaría indicado en el embarazo. Y algunos síndromes que tienen que recordar importantes, por ejemplo, el síndrome fetal alcohólico. Recuerden que el alcohol es tóxico durante el embarazo y se va a asociar con malformaciones, ¿no? La llamada fetopatía alcohólica, miren, microcefalia, por ejemplo, microcefalia, ¿no? Pliegue picántico, ¿no? Labio superior delgado, hipoplasia mandibular, tiene micrognatia, hipoplasia mandibular. Y recuerden que el alcohol es la principal causa de retardo mental, que lo han preguntado, ¿ah? Principal causa de retardo mental, alcohol, como tóxico, ¿no?
Este síndrome también lo preguntaron, síndrome fetal hidantoína, que es producido por un anticonvulsivante. Fenitoína puede producir estas malformaciones craniofaciales. También se asocia con microcefalia, se asocia con ptosis palpebral, se asocia con pliegue picántico bilateral, pliegue picántico, puente nasal ancho, ¿no? Y también se asocia con hipoplasia a nivel de las uñas y a nivel de las falanges distales. Falanges, hipoplasia de uñas, hipoplasia de falanges. Con estas malformaciones craniofaciales, eso se debe asociar a la toxicidad por fenitoína. Síndrome de Moebius es por el uso de misoprostol, agonista de prostaglandina 1 en el primer trimestre, que se produce o genera parálisis del sexto y el séptimo par craneal, o sea, del motor ocular externo y de lo que viene a ser el facial. Entonces genera eso, ¿no? Parálisis facial, oftalmoplegia, diplopia. Eso se conoce con el nombre de síndrome de Moebius, por parálisis del sexto y el séptimo par, por el uso de misoprostol en el primer trimestre. Y la anomalía de Einstein, recuerden que es la implantación baja de la válvula tricúspide. Implantación baja de la válvula tricúspide, ¿no? En el lado derecho. Y eso se asocia al consumo de litio en el embarazo. Consumo de litio. Implantación baja de la válvula tricúspide. Muy bien, doctores.